Y encima va todo. Atravesado por la uretra prostática, luego aquí pasa la uretra membranosa, no me escuchan. Bueno, te estaba diciendo que para recordar algunas de las características estructurales y localización de la próstata, que van a tener, digamos, implicaciones en el diagnóstico, en el tratamiento y, bueno, en esta situación. Entonces, la primera que recordamos dónde está ubicada, la próstata está caudal a la arquilla, está en el, pues aquí sería el cuello vesical, luego se continúa pues con la uretra prostática, luego sería uretra membranosa y luego sería pues, la uretra veneal. Y recordar algunas otras relaciones. Aquí, por ejemplo, hacia posterior, la zona posterior se va a encontrar el recto, que va a ser importante pues, en el examen físico de la próstata. Y hacia el interior, bueno, hacia el interior va a haber una zona fibrosa de la que vamos a hablar estructuralmente, digamos que ustedes la pueden dividir en 4 regiones principales, eso pues, ustedes ya lo han visto, pero digamos que acá cobra una importancia funcional, porque depende de las zonas, va a haber algunas patologías más frecuentes. Entonces, por ejemplo, en la zona periférica van a aparecer la mayoría de adenocarcinomas y en la zona de transición va a estar principalmente, por ejemplo, la hiperplasia prostática. Entonces, digamos que si ustedes tienen entonces, digamos que bueno, ya hablamos un poco de la localización, ya hablamos un poco de la estructura, digamos que hay otras formas en las que ustedes pueden encontrar la estructura prostática. También la pueden encontrar por lóbulos, digamos que la división por lóbulos no es tan usual, se utiliza más, digamos, en términos, digamos, como cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, la embriología de la próstata, por la forma en la que se va formando. ¿Ven? Por ejemplo, uno de los límites importantes es el ducto eyacular. Entonces, este es como una especie de límite entre varios de esos, pues, entre como un lóbulo, digamos, como caudal y un lóbulo cefálico. Bueno, entonces, ¿qué función tiene la próstata? Entonces, la próstata produce, digamos que tiene varias funciones, ¿no? Una función es una función de excretar producción, una secreción ácida que tiene un pH pues, más o menos 16, que tiene varios elementos, como zinc y otras sustancias como citratos, poliamidas y enzimas proteolíticas. Esto pues, lo que genera es que en términos funcionales en la reproducción va a generar que el coágulo de semen digamos que haga liquefacción y se vuelva como más líquido y facilite pues la concepción. Ese es uno. Una de las enzimas proteolíticas que hacen, digamos, como esta tarea de las que estoy hablando es PSA, es el antígeno prostático específico, y la fosfatasa ácida prostática, que son, digamos, como las que hacen ese coágulo señal. Pero la próstata tiene otras funciones aparte de eso. ¿Sí? Esta es la función, digamos, como reproductiva. Sin embargo, tiene un rol importante en la producción hormonal, por ejemplo. Entonces, la testosterona, que va a llegar ahí a la próstata, va a ser transformada por las células estromales
en la hormona, digamos, efectiva que puede, digamos, que va a estimular y que va a mantener los caracteres masculinos secundarios. Vamos a hablar un poquito más adelante de esa hormona. Entonces aquí está pues como más o menos un poquito más detallada como la estructura. Hacia anterior va a haber una zona fibromuscular, ahí no hay glándulas, en la zona anterior no hay glándulas prostáticas. Y bueno, alrededor de la uretra, rodeando la uretra, aquí pues la pueden ver, está la zona de transición, corresponde más o menos del 5 al 10% del tejido glandular. Digamos del cuello vesical hasta donde comienza el punto eyaculatorio, que era el que les estaba diciendo que funciona como un límite, está la zona central, corresponde al 20 al 25%, y la zona que rodea todo eso es la zona periférica, que corresponde al 70% de la glándula. Esto, pues esta zona periférica, como les dije, es la zona que va a tener como materias de desarrollo carcinoma. Otras cosas, digamos, estructurales importantes, hacia posterolateral de la próstata bajan unos paquetes vasculonerviosos que son muy importantes, pues que son, digamos, los encargados de irrigar los cuerpos cavernosos y son esenciales para generar y mantener la erección. Entonces, eso, digamos que cobra importancia en el sentido de que si ustedes tienen, no sé, que resecar una próstata, bueno, y esto, digamos que es usual posterolateral, pero no siempre está en esa localización, puede haber variaciones y pueden, digamos, aparecer por ejemplo más adelante acá o más atrás. Entonces, digamos que el clínico, la persona que va, digamos, a manipular la próstata, no tiene manera de predecir dónde van a estar esos paquetes vasculonerviosos. ¿Eso qué implica? Implica que si ustedes tienen, no sé, por alguna razón que retirar la próstata, porque hay una hiperplasia, porque hay un cáncer, por alguna otra razón, hay un riesgo importante que se lleven estos paquetes, todo lo que eso implicaría para el paciente. Bueno, ahora, microscópicamente, pues está conformada por glándulas, pues unas glándulas que están separadas por tejido estromal, y el epitelio va a tener dos capas, ¿sí? Entonces una capa que es una capa, digamos que es una capa epitelial superficial, digamos hacia la luz, y otra que es una capa basal. Esta capa basal va a ser, digamos, importante porque es la que va a permitir como la división, como la que mantiene pues estas glándulas en su lugar, y es la encargada de que, por ejemplo, el PSA que se produce en las células epiteliales no pase a circulación, ¿sí? Ustedes ponen un hombre que está sano y le miden el PSA va a estar bajo, ¿sí? Y la razón de que el PSA está bajo es porque no está pasando a circulación. Ahora, cuando hay cáncer, cuando hay alguna alteración importante, que no necesariamente tiene que ver cáncer, alguna alteración, más adelante hablaremos de eso, estas células basales se pueden alterar, y cuando eso ocurre, el PSA puede pasar a circulación y ustedes lo pueden medir, entonces van a encontrar una elevación del PSA. Listo. Los andrógenos testiculares son los que van a mantener la próstata, digamos, viable. Si ustedes quitan los andrógenos, que más adelante también vamos a hablar un poco de eso, va a generarse una apoptosis masiva del epitelio y se va a atrofiar, ¿sí? Entonces, ustedes castran a un mamífero, tiene próstata, cualquiera que sea, pues su próstata se va a atrofiar y va a haber una apoptosis masiva, esa glándula pues se atrofia. Ahora que, digamos que la próstata hay principalmente tres procesos patológicos importantes, hay más, digamos que hay bastantes, pero hoy nos vamos a circunscribir a estos tres principales, que son la inflamación, o sea, prostatitis, adenocarcinoma y la hiperplasia prostática benigna. Entonces estos tres, digamos que son los que uno más ve clínicamente y los que inicialmente uno, digamos, debe conocer y abordar. Entonces la inflamación, que sería la prostatitis, tiene, pues como hablaron ustedes en las clases de inflamación, puede ser aguda, crónica y va a cambiar la etiología, ¿sí? Entonces puede ser bacteriana aguda, bacteriana crónica,
crónica no infecciosa, otro tipo de infecciones, por ejemplo, o otro tipo de prostatitis, por ejemplo, si es un virus o si está inflamado porque hay una respuesta del cuerpo contra la próstata, o por un trauma, bueno, y granulomatosis. Las más comunes pues van a ser estas, esto pues es ya más raro, y ya vamos a detallar algunas de estas. Pues la prostatitis bacteriana aguda, pues clínicamente se va a presentar pues como una infección, va a haber dolor, va a haber fiebre, va a haber disuria, puede haber hematuria, y en el tracto rectal, si el clínico hace un tracto rectal, va a encontrar la próstata blandita, va a ser pues, blanca. Bueno, ¿qué agentes etiológicos son los, digamos, los encargados de producir esta patología? Son, digamos que el espectro es muy similar al de las infecciones de vías urinarias. Entonces, si el principal es el coli, es la gran mayoría es el coli. Pero hay otros gran negativos que también entran ahí, igual que en la infección de vías urinarias. Entonces entra Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Y hay algunas situaciones particulares que incrementan el riesgo, pues bueno, ya vamos a hablar mucho de riesgo, pero digamos que pueden eventualmente aparecer otro tipo de bacterias, por ejemplo, pseudomonas, o por ejemplo, infecciones mixtas o estafilococos. Ahora, respecto a qué podría causarle a un hombre una infección de estas, entonces, lo principal es la obstrucción. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para tener una infección, una prostatitis pues, aguda. ¿Por qué? Pues, bueno, aquí está un esquema. Cuando ustedes bloquean la salida de orina, se genera como digamos que se genera como una especie de reflujo de orina, y eso genera un caldo pues, de cultivo. Acuérdense que las bacterias pues, pueden migrar. Aquí en teoría esto debería estar estéril, pero las bacterias pues, pueden migrar y colonizar digamos, la orina que quedó remanente. Y pues como la próstata está ahí al lado, pues puede infectarse. Bueno, eso, ¿cómo se hace pues, el diagnóstico clínicamente? Pues ustedes tienen una clínica y hacen cultivos. Tienen una clínica, dolor, fiebre, todas estas situaciones que les estoy diciendo. Además, el paciente puede estar obstruido, entonces se puede hacer una clínica, pues como con la clínica ustedes pueden hacer un cultivo. Y una cosa muy importante es que a estos pacientes no se les hace biopsia. Digamos que no se les debe hacer biopsia porque eso aumenta el riesgo, pues, pueden generarles una sepsis y pues, empeorar el cuadro clínico del paciente. Bueno, hay otros factores de riesgo para tener infección de vías urinarias, para tener prostatitis aguda, como por ejemplo la manipulación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente al que le van a hacer, no sé, le van a pasar un catéter, o le hicieron un procedimiento de resección, o le hicieron una cistoscopia, cualquier cosa, digamos, que implique la manipulación de la vía urinaria, aumenta el riesgo de tener una infección de vías urinarias o una prostatitis. Y en esos casos es que aumenta el riesgo de tener esas infecciones que les estoy diciendo por otros organismos no E. coli y no enterobacteriana. La prostatitis bacteriana crónica está muy asociada a la anterior. Ocurre cuando ustedes son incapaces de limpiar la infección, ¿sí? O sea, no logran curar la infección inicialmente, o quitar el agente infeccioso, entonces el paciente otra vez regresa y otra vez le vuelve a dar, y con todo lo que eso implica, ¿no? Acuérdense que la inflamación crónica genera un daño estromal, genera un daño epitelial y eventualmente deja cicatrices. Entonces digamos que se genera como todos estos cambios crónicos asociados a la infección. Usualmente el paciente tiene infección de vías urinarias a repetición o prostatitis a repetición, y los microorganismos pues, van a ser los mismos. Usualmente es el mismo organismo que comenzó la infección, pero que ha adquirido, por ejemplo, resistencia a los agentes antimicrobianos. Algo importante, digamos acá, es que a veces es difícil tratar estas infecciones porque los antibióticos no penetran bien en la próstata. Entonces, digamos que eso tiene importancia también en el hecho de que si alguien puede tener una prostatitis, tiene un riesgo elevado de que, existe un riesgo, digamos, mayor que otros órganos, de que esto se cronifique. Bueno,
prostatitis crónica no infecciosa se va, bueno, entonces hablé de cómo se presenta clínicamente. Clínicamente pues ustedes van a ver un dolor lumbar bajo y los otros síntomas, ¿no? Van a tener dolor laminar, disuria, molestia perineal, suprapúbica, o puede ser completamente ácido, ¿verdad? Ahora, sí. Qué pena, o sea, siempre para que la prostatitis infecciosa tiene que haber una infección urinaria, o sea, de la vía urinaria. Sí, porque es la misma vía, ¿sí? O sea, digamos que están como muy relacionadas. Puede que no solamente haga una infección de vías urinarias. O sea, el hecho de que yo tenga una infección de vías urinarias no implica que tengas prostatitis, ¿sí? Y al revés, igual. Lo importante es que, digamos, la etiología. Digamos que ahí, por ejemplo, la etiología para ambas es la obstrucción, la principal, la más importante. Entonces, uno tiene una obstrucción, se empieza a acumular orina, no puede salir, que se convierte como una especie de caldo pues, de cultivo, de alguna forma, y que facilita la infección, ¿verdad? Entonces, claro, la bacteria puede subir, que es de hecho lo más usual, que de hecho no hay una prostatitis, sino una infección de vías urinarias, es lo más usual, pero eventualmente puede ocurrir que se infecta también la próstata, ¿sí? Entonces, digamos que no es que sean mutuamente excluyentes o digamos que una no implica a la otra, tampoco, pero tienen, digamos, como una etiología común que es la obstrucción. Una pregunta, profe, ¿este tipo de prostatitis afecta la fertilidad de la persona, del hombre? Pues depende, digamos que ahí depende de varias cosas. En teoría, no, ¿sí? En teoría no, porque pues lo que digamos que, bueno, si quieres ahorita más tarde que hablemos de las hormonas y todo esto, avanzamos un poco más en la pregunta, pero en teoría no debería, ¿sí? No debería inicialmente. Listo. Entonces, la prostatitis crónica no infecciosa. Entonces, esta forma más común de prostatitis. Y no se sabe más o menos por qué es que, cómo se diagnostica. Los síntomas son muy similares, pero ustedes le hacen el cultivo, le hacen exámenes al paciente y no le encuentran nada, no le encuentran una etiología clara a la prostatitis, pero el paciente tiene molestia, tiene disuria, tiene molestias perineales, tiene dolor, puede tener dolor pues, al eyacular. Entonces, esto en conjunto lo llama síndrome de dolor pélvico crónico, ¿sí? Es un término sombrilla clínico que abarca varias cosas. Entonces, ustedes pueden tener un síndrome de dolor pélvico crónico. Y puede ser esto, una prostatitis crónica no infecciosa, pero puede ser una prostatitis crónica infecciosa, ¿sí? Todo depende, digamos que esto es como un término genérico grande que engloba otras entidades y después de que ustedes clasifiquen al paciente en este digamos, cajón grande, pues ya van mirando, ¿tiene infección o no tiene infección? No tiene infección, no tiene otra causa que lo explique, pues entonces un poco prostatitis crónica no infecciosa. Entonces no se sabe en general por qué ocurre. Hay algunas teorías de que puede ser algún daño nervioso muscular, digamos cercano o autoinmunidad. Siguiente es la prostatitis granulomatosa, que digamos que la forma más usual en la que aparece es cuando ustedes tienen otras cosas, digamos un carcinoma uroterial. Carcinoma uroterial de vejiga, pues es el carcinoma que más aparece en la vejiga. Pero acuérdense que esto tiene pues continuidad, la letra prostática tiene continuidad pues con la vejiga. Entonces, digamos que uno de los tratamientos del carcinoma uroterial es poner vacío, el vacío del calmerferin, que es con el que a uno le ponen la vacuna de la tuberculosis. Es un vacío pues ácido alcohol resistente. Y la idea, digamos, para el carcinoma uroterial de vejiga es que genera una inflamación y genera una respuesta inflamatoria en la vejiga que hace que también elimine o ayude a eliminar el carcinoma uroterial. Pero como ustedes están poniendo una bacteria externa en esa, digamos, como que en ese tracto genitourinario, pues entonces eventualmente ese vacío puede llegar a la próstata y generar granulomas, puede generar granulomas dentro de la próstata. Entonces eso sería una prostatitis granulomatosa, pero como es algo secundario al tratamiento, muchas veces no tiene significado clínico ni requieren un manejo particular.
¿sí? Esta es, digamos, que la causa más común de prostatitis granulomatosa. Pero hay otras que sí requieren tratamiento y sí son patológicas. Por ejemplo, cuando hay infección por hongos, ¿sí? O por otros bacilos resistentes como tuberculosis. Entonces, cualquiera de esos, particularmente en los pacientes inmunosuprimidos, pues ya vuelve, digamos que adquiere una importancia clínica, una importancia diagnóstica y una importancia que tienen que tratar. Ahora, hay otra forma en la que ustedes pueden tener granulomas y es que tengan unos granulomas no infecciosos. ¿Sí? Acuérdense que los granulomas pueden ser infecciosos o no infecciosos. Entonces, un granuloma no infeccioso puede ser, por ejemplo, porque se rompió un ducto, un nacino, y entonces todo la próstata, pues, el sistema de reconocimiento, identifica que ahí pasó algo y genera una reacción crónica granulomatosa, que sería no infeccioso. Bueno. Ahora, aquí nos vacunamos, estas son otras formas de prostatitis. Está, bueno, la viral, la asociada a IG4, no sé si recuerdan, es una enfermedad que genera largo plazo fibrosis y autoinmune. Entonces, hasta aquí, digamos que va el tema de la prostatitis. Voy a comenzar con la hiperplasia prostática benigna, que es la segunda entidad importante en la próstata. Entonces, ustedes la pueden encontrar por varios nombres. La hiperplasia prostática benigna es una, la otra es hiperplasia granulomastal. Es la enfermedad, la entidad más común en hombres mayores de 50 años. Hay gente que incluso dice que hace parte normal digamos, como de la vida de un hombre empezar a tener, pues, un poco de hiperplasia prostática. Bueno, el problema con esta entidad es que, pues, por su localización, ustedes ven acá, pues va a obstruir otra vez la uretra, ¿sí? Y si ustedes obstruyen la uretra, pues todo lo que genera de ahí para arriba, que ya hablamos, ¿no? O sea, como la orina, y obviamente tiene otros efectos, no solamente eso, pero ese es, digamos, que nos va del que vamos a hablar el día de hoy. Pero claramente tiene muchísimos más. Ustedes pueden tener, por ejemplo, si aquí se empieza a acumular orina y empieza a haber reflujo vesicoureteral, y puede haber, por ejemplo, cambios en los riñones gracias a esta obstrucción. Entonces, digamos que aquí uno lo ve como muy local, pero esto puede tener unas implicaciones, digamos, importantes sistémicamente. Bueno, entonces 30% de hombres blancos de los 50 años pueden tener síntomas de obstrucción, que es una cantidad despreciable, y cuando llega, pues, uno a los 80 años, el 90% de los hombres van a tener evidencia de hiperplasia prostática. Recordar que esto no es una lesión premaligna, ¿sí? La hiperplasia prostática no es una entidad premaligna. Digamos que no va a progresar a cáncer. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? Entonces, esto tiene que ver con las funciones hormonales de las que les había hablado ahorita, que tiene la próstata. Entonces, en la próstata hay unas células estromales. Esas células estromales tienen una enzima, que es la 5-alfa-reductasa tipo 2. Esa enzima lo que va a hacer es coger la testosterona que se está produciendo en los testículos y transformarla en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona, DHT, es esta que aparece acá en amarillito, lo que va a hacer es pues, estimular el crecimiento y estimular, digamos que va a salir a circulación, a estimular digamos, las características que hacen, las características sexuales, pues, secundarias, ¿sí? Entonces, estas son las encargadas, por ejemplo, de hacer. Bueno, hay otra cosa importante: también existe la 5-alfa-reductasa tipo 1, que está en otros tejidos, ¿no? Está en el pelo, puede estar en la piel, en el hígado, bueno, en las glándulas renales, pues, hay como otros sitios. Y tienen una producción de hidrotestosterona menor, ¿sí? La hidrotestosterona, vamos a ver, grueso, se va a producir acá en la próstata, pero en esas otras localizaciones se va a producir una cantidad menor.
Y eso es importante porque, pues, como les dije, es lo que va a ser el encargado de hacer de que existan pues, características secundarias masculinas. Ahora, lo normal es, digamos, acá no sé si alcanzan a ver, ahí está la DHT, llegan las células estromales, y lo que ocurre con eso es que digamos, arrancan unas vías de crecimiento y se regulan algunas, digamos que esto debería regularse, ¿no? El crecimiento y la apoptosis se deben regular. Lo que ocurre en esta entidad, en la hiperplasia prostática benigna, y lo que se ha logrado como dilucidar, es que hay un tema con los estrógenos, y es que cuando ustedes meten los estrógenos a la ecuación, se desequilibra un poco el sistema. Entonces se empieza a producir más crecimiento que apoptosis. Y la próstata crece, pues empieza a crecer, el estroma y las células epiteliales empiezan pues a crecer más. Y se genera pues, la hiperplasia prostática. Bueno. Así es como se ve macroscópicamente una próstata con hiperplasia prostática. Esta pues sería la uretra, si ustedes ven pues está como alargada y se ve como una rendija. El estómago, ustedes lo pueden ver de diferentes maneras, lo pueden ver como muy lleno de esos huequitos que ustedes ven, que son estructuras pues, como espacios glandulares, y hay otras zonas que ustedes ven como más sólidas, como más sólidas, y esas zonas son zonas de crecimiento estromal. Bueno, esto es igual acá como se ve en el panorámico del microscopio, ¿sí? Y pues como todo ese montón de glandulitas, y de cerca, ustedes lo que van a ver pues es la hiperplasia, ¿no? Van a ver de pronto por ejemplo una configuración un poquito más papular, un poquito más de irregularidad en las glándulas de la próstata. Pero los núcleos pues son núcleos benignos. Si ustedes ven desde el panorámico, la arquitectura es muy nodular, son como bolitos de diferentes tamaños que van creciendo en diferentes zonas de la próstata. Bueno, macroscópicamente ustedes que pueden ver que va a crecer pues, 3 a 5 veces o a veces más el tamaño de la próstata normal, puede llegar a pesar 100 gramos o más. Y la zona mayor, pues la zona más afectada, que era lo que les había dicho, es la zona de transición. Recuerden que esta zona está aquí alrededor. Esta sería la zona periférica, que es la zona que tiene más riesgo de cáncer, pero fíjense que esta zona no tiene tanta hiperplasia como esta de acá. ¿Sí? Ahora, clínicamente, pues ya más o menos les dije algunas cosas. La obstrucción es el principal. Digamos que esa resistencia que va a generar la salida de la orina va a tener otros efectos, digamos, retrógrados de ahí, ¿no? Entonces puede llevar a una hipertrofia de la vejiga, distensión vesical y todo lo que eso implica, ¿no? Si ustedes tienen la vejiga llena todo el tiempo, pues clínicamente ¿qué van a tener? Van a tener unas ganas de orinar todo el tiempo. Es un paciente que necesita ir al baño cada rato. Eso se llama poliuria. Es un paciente que como no es capaz de vaciar completamente su vejiga, se acuesta a dormir con la vejiga llena, porque no la pudo vaciar y se despierta en la madrugada o a la medianoche o mientras duerme, porque lo despiertan las ganas de orinar. Eso se llama nicturia, eso también es digamos común en la obstrucción. Como también tiene, digamos, como la orina tiene que forzar su paso por esta, digamos, como por esta zona, es un paciente al que le cuesta también iniciar la succión y también parar el chorro. Entonces, eso se llama pues vacilación. Químicamente ustedes seguramente pues, lo van a ver posteriormente en sus clínicas. Eventualmente la vejiga se puede llenar muchísimo y puede tener el paciente una cosa que se llama incontinencia por rebosamiento, que es que pues, le empieza a salir orina porque ya hay demasiada orina, pero no es capaz ni de sacarla, ni tampoco pues no es capaz de sacarla, pero digamos que empieza como a filtrar a través de la uretra prostática. Bueno, y lo que les estaba diciendo ahorita, que esa incapacidad va a generar un reservorio para que genera proporcionar infecciones. Eventualmente puede ocurrir una represión aguda y estos pacientes pueden requerir una
pues que les pongan una sonda vesical de emergencia. Eso puede pasar. Ahora, el tratamiento de la hiperplasia prostática, como les dije, es algo que tiene mucho que ver con su fisiopatología. Entonces, si la fisiopatología es que está creciendo porque está llegando mucha DHT, porque hay un desequilibrio en ese crecimiento por la DHT, pues entonces les dan inhibidores de la 5-alfa reductasa que disminuyen la 5-DHT. Eso, por supuesto, como les dije al inicio de la charla, pues en una de las partes de la charla, la próstata requiere estas hormonas para crecer y para mantenerse. Si ustedes la quitan, va a entrar en la apoptosis. Entonces acá esto pues eventualmente va a disminuir el tamaño prostático. Y la otra cosa es que les dan bloqueadores adrenérgicos porque eso disminuye el tono muscular liso y facilita también que el paciente, por ejemplo, pueda orinar. Bueno, eventualmente cuando esto no funciona, el paciente está clínicamente, digamos, como muy comprometido, le afecta demasiado su calidad de vida, pues ustedes pueden tomar la decisión de hacer una RTU, una resección transuretral. Hay otras formas de hacer este tratamiento, no solamente la RTU, esta es la más común, pero hay otras, está el ultrasonido, pueden usar láser, y acá se ve pues, como la idea es que entra con el receptoscopio y empiezan como a quitar por capas la próstata, ¿sí? Esto, si ustedes se lo imaginan, lo que significa es que va a quedar aquí el espacio de la vejiga, aquí viene el cuello vesical, y donde vendría la uretra prostática va a quedar un hueco amplio, un hueco porque ustedes quitaron o retiraron una cantidad de tejido importante. En esta RTU, pues como pueden ver, no se quita toda la próstata, ustedes quitan solamente como la zona que está alrededor de la uretra prostática. Entonces, estos pacientes eventualmente pueden desarrollar, como lo usual es que les quede próstata o algún remanente cuando se les hace este procedimiento. Eventualmente pueden hacer cáncer de alguno de esos pedacitos que quedan próstata. Hay otras maneras, digamos que también depende mucho clínicamente de lo que vean, los pueden abrir y hacerles pues, la anectomía completa abierta, que digamos que ahí pues que sacan toda la próstata. Bueno, pero pues es más invasivo, es un procedimiento más invasivo. Entonces, esa es la segunda parte, la segunda actividad importante, pues ya hablamos de prostatitis, ya hablamos de la hiperplasia prostática benigna, y ahora vamos a hablar de cáncer. ¿Sí? Entonces, las neoplasias, cuando digamos que hoy voy a hablar principalmente de adenocarcinoma de próstata y puntualmente de la adenocarcinoma acinar de próstata. ¿Sí? Hay muchos cánceres, ustedes pues ya habrán visto que pues cada órgano, uno puede decir, no tiene cáncer de, qué sé, mama, pero ¿qué cáncer de mama? Porque no todos los cánceres de mama se comportan igual, no todos tienen el mismo diagnóstico, no todos tienen el mismo tratamiento, no todos tienen el mismo pronóstico. Entonces, digamos que uno puede, digamos, y no todos son iguales de comunes. Entonces, uno puede como distinguir o debe distinguir entre un tipo de cáncer y otro en un órgano particular. Pues bueno, esto que está acá a la derecha. Y bueno, respecto a las generalidades, el cáncer más común, pues este es el cáncer más común en hombres, es la segunda causa de muerte asociada a cáncer. Y la incidencia pues va a depender de la edad. Entonces, por ejemplo, 20% digamos, en hombres de 50 años y 70% en hombres entre 70 y 80 años. Bueno, aquí esto que les digo acá de la derecha, que dice adenocarcinoma acinar, que está resaltado en verde, es porque pues, es el que les digo que es el más común. Los otros existen, son digamos raros. El adenocarcinoma bucal puro, con su forma pura, es extremadamente raro, muchas veces aparece en conjunto con el adenocarcinoma acinar, y estos ya que son, digamos, como muy raros, que es el escamocelular, el adenoscamoso, el adenoidequístico o tumores estromales. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un leiomyosarcoma en la próstata, o cualquier otro tipo de sarcoma que se les ocurra que pueda generarse
en la próstata, pero son, digamos, extremadamente raros. Hay otros tipos de tumores que no son epiteliales y estromales. Por ejemplo, ustedes pueden tener un carcinoma neuroendocrino, pues enfermedades neuroendocrinas, que también es muy raro que aparezca, pero que son muy agresivos. Y otra forma en la que la próstata puede verse comprometida por cáncer es que no sea de la próstata, sino que venga de un órgano cercano. En este caso, el órgano más cercano sería la vejiga. Entonces, el tumor este que les estaba diciendo, el carcinoma uroterial, puede comprometer la próstata de forma directa por invasión. Entonces, es un carcinoma uroterial que invade y se mete dentro de la próstata por invasión, o un componente in situ que, digamos, empieza a andar como un componente de campo y baja por la uretra hasta la próstata. Bueno. Entonces, epidemiología y la patogénesis es básicamente como muchos de los cánceres que ustedes seguramente han hablado, es multifactorial, hay un componente genético y un componente ambiental. Entonces, ambiental que se ha encontrado, hay pues, digamos, situaciones que tienen que ver con oxidantes y que se han logrado asociar. Entonces, por ejemplo, la dieta occidental se ha asociado a un carcinoma de próstata. ¿Por qué, digamos, lograron asociar esto? Porque se dieron cuenta de que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un japonés que vive en Japón, que come las cosas que come en Japón, tiene menos probabilidad de tener cáncer de próstata que si ustedes comen ese japonés y lo ponen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces parece que la dieta juega un papel importante es un factor de riesgo importante para el cáncer de próstata. Otra cosa que se ha encontrado es el polimorfismo en esta enzima, glutatión transferasa, es una enzima antioxidante y digamos que se ha visto que hay personas que tienen mutaciones en esta enzima y tienen más riesgo de tener cáncer de próstata. Y es la encargada de toxificar estas sustancias, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿dónde están? En las carnes rojas, digamos como carnes rojas al carbón o cosas rostizadas. Entonces, pues digamos que esto ya no solamente está asociado a cáncer en próstata, también está pues, en cáncer de colon, se ha asociado a cáncer colorectal. Bueno, en la genética parece que hay digamos, una importancia también genética en el desarrollo del adenocarcinoma. Están, digamos, las personas que tienen un familiar con cáncer en primer grado ya de base arrancan con 2 veces más probabilidad que la población general de tener cáncer. Y hay muchas variantes que favorecen, que pueden facilitar que exista cáncer que se han encontrado en línea general. Hay algunos genes regulatorios, ya ahorita más adelante voy a hablar un poco de algunos, pero pues aquí por ejemplo está el MIC, que es un componente importante en el desarrollo, y más raro, pero digamos que existe, genes que se asocian a la reparación. Entonces está el MMR, que está asociado al Melich, es el mismatch repair, y el BRCA2, que es requerido para la reparación por recombinación homóloga, que es lo que está acá, es cuando existe pues, ruptura de la cadena. Bueno. Otro componente importante, entonces bueno, ahorita voy a hablarles un poco más de algunos genes que tienen que ver con la carcinogénesis del adenocarcinoma vaginal, pero antes de eso quiero hablarles pues, de algunas situaciones importantes también, los andrógenos. Ya dijimos que los andrógenos son los andrógenos van a ser importantes para que la próstata crezca. Y como el adenocarcinoma de próstata viene de estas células, digamos, epiteliales de la próstata, pues va a tener cosas que se le parecen mucho. Una de esas cosas es que para que puedan crecer necesitan andrógenos. ¿Sí? Y por eso el tratamiento es, en algunas ocasiones, la castración. Si ustedes quitan las hormonas, pues entonces la célula cancerígena deja de crecer. Muchas veces, pues en algunas ocasiones, con ese tratamiento se logra una regresión. El paciente, digamos que
tienen una buena posibilidad de sobrevivir, pero a veces existe una cosa que se llama resistencia pues, como a esta castración, ¿no? Es un carcinoma que logró encontrar la manera de crecer sin necesidad de los andrógenos. Entonces, eso digamos que ya es una característica adicional que puede adquirir este carcinoma para crecer más y expandirse más. Por supuesto, es más grave que eso pase. Ahora, de los andrógenos pues deben bien, ya hablamos un poco de la testosterona acá y de la adrenal, los más importantes son los DEAs, que van a ser como pues, una prohormona, ¿sí? Es un precursor. Y la idea pues, es que todo esto va a llegar a la célula cancerosa y le va a ayudar pues, a crecer. Como les estaba diciendo, hay algunos que se vuelven resistentes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden castrar a una persona químicamente, pero igual siempre van a existir unos niveles muy pequeños de andrógenos que van a estar por ahí en el cuerpo de la persona. Esta célula, ¿qué puede hacer? Puede sobreexpresar, por ejemplo, su receptor de andrógenos para alcanzar a coger la mayor cantidad, por más pequeña que sea la cantidad, coger algo de andrógenos circulantes y que le permita crecer. O puede haber otras formas de saltarse, digamos, como ese freno, que es, por ejemplo, activar independientemente la vida. ¿Sí? Si logra adquirir una mutación que activa la vida de forma independiente de andrógenos o es capaz de cambiar, por ejemplo, el receptor para que otro ligando pueda unirse, pues la vida va a seguir funcionando sin necesidad de los andrógenos. Bueno. Ahora, alteraciones genéticas adquiridas y epigenéticas, esto era pues, de los que les voy a hablar. Estos son algunos genes de los que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Y pues los pongo acá con lo que hace cada gen, porque muchas veces uno, digamos que a uno le hablan, bueno, listo, este gen está asociado a tal cáncer, sí, pero pues digamos que uno siempre tiene que intentar mirar qué hace ese gen, ¿no? Porque ese gen explica que yo estoy teniendo este cáncer o que este cáncer me esté comportando de esta manera particular. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de GSNP1, que es la enzima de glutatión transferasa. No sé si lo recuerdan, ya les hablé de esta enzima. Es la enzima que se encarga, que es una enzima antioxidante, que se encarga de deshacer estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Sí? Entonces es una forma, si ustedes tienen una buena cantidad, por ejemplo, de esta enzima, van a tener, digamos, menos probabilidad de que tener ese daño oxidativo y de desarrollar una nocación, y al revés, si tienen una deficiencia o alguna mutación en esta enzima, pues van a ser más propensos al daño. Bueno, aquí hay una familia de oncogenes, una familia de factores de transcripción que se llaman los ETS. Los más importantes, digamos, en este contexto va a ser el ERG y el ETB1, el ERG principalmente, que es crucial en el desarrollo embrionario y en algunos procesos fisiológicos como angiogénesis y la hematopoiesis. Ahorita voy a hablarles de este gen, porque es importante. El B27, que actúa como gen supresor tumoral, inhibe el paso de G1 a S. Entonces digamos que es una proteína de control del ciclo celular. El MYC tiene muchísimas funciones, pero digamos que principalmente está asociado al crecimiento y desarrollo celular. Y también, digamos que está implicado en la apoptosis, la respuesta al daño y también participa en la hematopoiesis. Bueno, el PT bloquea la señalización del PI3K, que es lo que implica es crecimiento y supervivencia. Y este último, que es una semiproteasa, digamos que es un gen que es una proteína que está regulada por andrógenos, entonces es capaz de responder a andrógenos, pero digamos que su función es un poco como oscura, no se sabe muy bien exactamente qué hace, y se ha visto que ratones, por ejemplo, que no tienen este gen, como que no les ve nada particular. Ahora, ¿por qué les hablo, por ejemplo, de estos genes? Pues aquí lo que se ve es una secuencia en la que se ha propuesto que ocurre, que se cree que ocurre en la carcinogénesis del carcinoma de próstata. Entonces aquí está, primero existen unos eventos tempranos y digamos como de que les aumenta la posibilidad de, ¿no? Entonces, si yo tengo una mayor
mayor chance de desarrollar cáncer de próstata. Uno de los primeros eventos que voy a tener es la alteración en este gen de esta enzima que ya les hablé. Entonces, eso que implica que voy a tener más sensibilidad a los efectos genotóxicos tenía viendo. El tóxico pues es daño genético, ¿no? Eventualmente pues van a ocurrir otras situaciones que son más comunes, por ejemplo, hasta el 50% de los cánceres de próstata, los carcinomas de próstata tienen esta alteración que era la que les estaba diciendo. Es este oncogen ERG bajo, digamos que lo pone bajo el control del promotor de este TMTSS2, que es el que les dice que no tiene como un rol clave, pero que les consigue andrógenos. O sea, eso que implica que con los andrógenos se va a activar la vía del ERG, ¿sí? Es como se va a generar un gen de fusión, una proteína de fusión, y yo voy a terminar activando el ERG cada vez que lleguen los andrógenos a estimular este gen de acá. Entonces, pues bueno, digamos que este es un evento muy común en el adenocarcinoma de próstata. Posteriormente, digamos, van acumulando estos cánceres, pues van acumulando mutaciones y van acumulando ventajas que les permite crecer, ¿no? Entonces, otro evento común es el silenciamiento del P27. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que el P27 es un gen supresor tumoral que controla el ciclo celular? Entonces, pues si esto controla el paso de G1 a S, pues ya si silencio este gen, pues yo lo que voy a tener es una síntesis, digamos, permanente en estas células tumorales. Bueno, y eventualmente pues van a ocurrir de lesiones, amplificaciones que involucran otros genes como el MYC, ¿sí? Amplificación del MYC, o de lesión del PTEN. Acuérdense que pues, la amplificación del MYC, el MYC está asociado al crecimiento, y también tiene que ver pues, como con la apoptosis, podría ser como algo contrarregulatorio, y el PT que tiene que ver como con el crecimiento, ¿no? Entonces, el gen normalmente bloquea la señalización del PI3K, entonces normalmente para el crecimiento celular. Si ustedes lo silencian, pues lo que van a generar es un crecimiento acelerado. Bueno, y tardíamente, digamos que todos estos eventos se van acumulando tardíamente, la mayoría van a terminar en pérdida del P53 por división, otras mutaciones, y de lesión del gen de retinoblastoma, que también es un gen que está asociado al ciclo celular. Entonces, que va el gen de retinoblastoma bloquea también el G1 a S. O sea, es muy similar al P27, ¿sí? Digamos que está asociado en esa misma vía el gen de retinoblastoma. Eventualmente, si ustedes, digamos que dejan y le empiezan a dar tratamiento a estos pacientes, va a aparecer eventualmente usual que aparezca una clona que sea capaz de amplificar el receptor de andrógenos y hacer eso que les comenté ahorita de saltarse la dependencia de andrógenos para su crecimiento. Ahora, ¿existen lesiones precursoras? Sí, existen lesiones precursoras. La lesión precursora se llama neoplasia intraepitelial prostática o PIN. Aparece en el 80% de los carcinomas. Cuando ustedes tienen una resección de próstata con cáncer y la examinan, van a encontrar hasta el 80% que existen estas lesiones. ¿Cómo las reconocen? Es porque tienen una arquitectura, digamos, especial, es una arquitectura papilar, tienen unos núcleos, digamos, un poquito más grandes, con unos núcleos más grandes, están pues apiñados. Entonces, digamos que en términos de la célula, es una célula cancerígena, una célula que parece cáncer, pero está, digamos, rodeado por células basales. Si ustedes a esto le hacen una inmunohistoquímica y lo revisan con la inmunohistoquímica, van a ver que aquí hay células basales. Entonces, lo que implica que está como, hagan de cuenta, intraepitelial, como in situ, ¿sí? Como es como un componente in situ del cáncer. Ahora, lo que uno, digamos, usualmente ve es que alrededor de estas zonas de neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, que lo importante es la de alto grado, la que tiene los cambios, digamos, arquitecturales y citológicos de cáncer, ustedes pueden ver aquí a veces, por ejemplo, en el lado, en los laditos, cáncer, ¿sí? Aquí
entonces se asocia. Y eso tiene, digamos, algunas implicaciones en lo que uno ve, por ejemplo, a veces en las biopsias, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, PIN de alto grado con un foco acinar atípico adyacente, un cáncer adyacente. Bueno, también porque se cree que es la precursora, porque pues, tiene las mismas mutaciones, se han encontrado las mismas mutaciones de las que les hablé en el PIN, y aparece, digamos, en la zona periférica, que es la misma zona que tiene más riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Ahora, ¿cómo se ve macroscópicamente? Macroscópicamente es a veces difícil de ver. Ustedes tapan toda la próstata y encuentran, pues, por ejemplo, este paciente tiene una hiperplasia prostática, que entonces la ven acá, que se ve como esta zona de acá, pero en cáncer. El cáncer es esta zona de aquí. Esta zona que se ve más sólida, que se ve como un poco más clara, ese es el cáncer. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y qué tal eso sea una zona estromal de la hiperplasia de la estromal? Bueno, pues la localización no es la más usual, porque acuérdense que la hiperplasia de la estromal suele ser más alrededor de la uretra, pero digamos que uno podría decir, bueno, listo, veamos a ver qué pasa, ¿no? Pero digamos que uno a veces se lleva sorpresas. Y por eso muchos de estos especímenes se recomienda procesarlos todos. Si la próstata pesa menos de una cantidad particular, uno procesa toda la próstata y la examina toda. Porque a veces es muy difícil determinar dónde está el tumor macroscópicamente. O sea, aquí más o menos se ve, pero a veces no es tan fácil. Y realmente para evitar reprocesos y toda la situación, uno a veces prefiere, pues lo que se recomienda es procesar toda la próstata. Y si ya es muy grande, pues procesar como con digamos, intercalado o una cantidad más limitada, pero siempre es un procesamiento muy grande, un procesamiento de material muy grande. Ahora, la vía de diseminación, lo usual, pues, como ustedes ya saben, la diseminación principal de los carcinomas es por vía linfática, pero eventualmente hay algunos que pueden diseminar por vía hematógena. Este carcinoma puede diseminar por vía hematógena eventualmente, y cuando lo hace, lo más común es que vaya al hueso. ¿A qué hueso? A estos que aparecen acá. En el orden en el que aparecen son estos: columna lumbar, fémur proximal, pelvis, columna torácica y los pies. ¿Saben? Ustedes tienen un paciente que tiene dolor lumbar, está en un dolor lumbar ahí como crónico, y le hacen, por ejemplo, una radiografía y tiene unas lesiones pues como de aspecto destructivo en la columna lumbar. A ese señor hay que buscarle que tenga un cáncer de próstata. Bueno, hay varias cosas. El fémur proximal, muchos pacientes, no es tan raro que ocurra que el paciente debute de su cáncer, por ejemplo, con una fractura patológica de cadera, ¿sí? Hacen una fractura de cadera y resulta que es una fractura patológica, pues le hacen el reemplazo, o cuando lo están examinando se dan cuenta que tiene más cosas adicionales clínicamente, y que resulta que es un cáncer de próstata que le hizo metástasis al fémur, y por eso se fracturó. O sea, aquí hay macroscópicamente cómo se ve, pues son estos puntos blancos en la columna. Ahora, microscópicamente cómo se ve, no se ve tan chévere, pero la idea es que vean como las características nucleares. No sé si ven, por ejemplo, la diferencia entre estas glándulas de acá, entre estas glándulas y estas glándulas. Las glándulas son irregulares, hay unas que están como más cerca que otras, están como esparcidas. Y los núcleos son diferentes, son unos núcleos ligeramente más grandes, por ejemplo, que estos, tienen menos citoplasma, y cuando uno se acerca un poquito, que es lo que se ve acá, ustedes ven un nucleolo, digamos, prominente, un nucleolo como un poquito rojizo, y ese nucleolo, digamos que es algo como muy característico de este tumor. Otra cosa que hace este adenocarcinoma es invasión perineural, que a veces puede ayudar mucho, por ejemplo, en la biopsia. Si uno no ve, por ejemplo, carcinoma, no lo ve claramente, pero encuentra un foco de estos con un nervio rodeado por glándulas, pues uno ya sabe que eso hay cáncer. O
¿sí? Y esto es un evento, digamos, definitorio de cáncer, porque una glándula normal no tiene por qué estar alrededor de un nervio, un vaivén. Entonces, esto, digamos, que cobra importancia y les quería mostrar esta imagen porque el diagnóstico del cáncer de próstata es difícil, ¿sí? Morfológicamente es complicado. Acá, pues a uno le ponen las fotos más representativas en los libros, pero la realidad es otra. Cuando uno, pues, digamos, enfrenta una muestra con un cáncer de próstata, muchas veces, o en algunas ocasiones más bien, es muy retador encontrar, digamos, el foco del cáncer, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que este es uno de los órganos que tiene cáncer y a ustedes se les pasa el cáncer, pues al patólogo se le pasa el cáncer, o no tiene cáncer y el patólogo dice que tiene cáncer, ¿sí? Porque tiene una neoplasia, porque tiene alguna otra situación. Entonces, digamos que morfológicamente para nosotros es, o puede llegar a ser, para algunos que digamos que son muy claros, pero hay otros que tienen una dificultad muy grande. Y eso es algo que es importante que el clínico sepa, que el diagnóstico de cáncer de próstata tiene que hacerse de forma, digamos, como de forma conjunta. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, que todo tiene, digamos, todo debería en teoría cuadrar. Entonces, una cosa pues, que nosotros hacemos, ya les voy a hablar un poco como ya lo que hace el patólogo y algunas de las cosas que les van a llegar a ustedes con el reporte, ¿no? Y que va a tener importancia pronóstica y para el tratamiento del paciente. Entonces, nosotros utilizamos estos patrones morfológicos, los patrones morfológicos de Gleason, la gradación de Gleason. Entonces, este señor Gleason lo que hizo fue como determinar varias formas en las que se pueden, digamos, como distribuir las glándulas. Entonces, aquí hay glándulas, por ejemplo, pequeñas, que están todas pegadas entre sí. Aquí hay unas que están, digamos, que tienen más estroma entre ellas. Aquí hay unas que están más irregulares y tienen una forma como más infiltrativa. Y que no tienen como un límite, ¿no? Aquí en el 4 están pues ya otras glándulas que son, digamos, que no tienen un borde detallado. Y en el 5 pues ya son bueno, y está como mezclado con el 3, digamos, como que se puede parecer mucho. Y el 5, que es ya una falta completa como de arquitectura. Entonces aquí les pongo un ejemplo. El score de Gleason, pues uno lo hace con la mayor cantidad de tejido que encuentra, o sea, de todo el cáncer, ¿cuál es el patrón predominante? ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el patrón predominante es el 1, entonces le pongo 1 más y el segundo patrón dominante. Si el patrón es el mismo en todo, entonces, por ejemplo, es un patrón de Gleason que es todo 3. Entonces yo le pongo 3 más 3, ¿sí? O si tiene predominantemente 3, pero tiene un poquito de 4, le pongo 3 más 4. Ya les voy a decir como por qué se hace eso. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Entonces, este está 1 más 1, este está 3 más 3, este es un 5 más 5. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí hay glándulas, aquí hay unas glándulas, pero son unas glándulas irregulares, como que tienen ese patrón infiltrativo. Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Que depende de este grado de Gleason, también uno puede prever si este cáncer va a ser tratable o no. Entonces, los que son Gleason 6 o 7 son los que son usualmente tratables. Y los avanzados, que tienen menos probabilidad de cura, son de 8 para adelante. ¿Qué hace uno con estos grados de Gleason? Entonces, hay otra clasificación que es el grado de grupo de Gleason. Entonces, uno coge este Gleason y lo mete dentro de esto que está acá, esta tabla, que es el grado de grupo. Este grado de grupo es el que le va a dar, digamos, como ya el verdadero pronóstico al paciente. ¿Sí? O sea, los estudios en cáncer de próstata se hacen utilizando estos grados de grupo. ¿Sí? Y el urólogo lo que va a hacer es tratar al paciente utilizando este grado de grupo. ¿Sí? Si hace parte del grado de grupo tal, lo voy a seguir. Si hace el grado de grupo tal, lo tengo que operar. O lo tengo que operar y además le tengo que poner un tratamiento adicional. O no lo opero y hago solamente, por ejemplo, una castración. Entonces, bueno, y también por el grado de grupo, el urólogo le puede decir al paciente, pues
qué expectativas puede llegar a tener de su enfermedad. Bueno, entonces son categorías pronósticas. Como se alcanza a ver acá, pues bueno, no alcanza a ver, pero ustedes no tendrán un grupo. Uno, que es igual o menor de 6. Normalmente uno utiliza desde el 3, ¿sí? Cáncer se define desde el 3, 3 más 3. 3 más 3 ya es cáncer. Las otras categorías, digamos que no se utilizan. Ustedes no utilizan un Gleason 1 o un Gleason 2, se utiliza desde el 3 en adelante. A pesar de que Gleason lo describió, antes se utilizaba, pero ya no. Y porque se ha visto que no tiene como mayor implicación pronóstica, que es lo que se intenta hacer. Entonces, como pueden ver acá, el grado grupo 2 es 3 más 4, o sea, es predominantemente patrón 3, con algunas áreas de 4 en menor medida. El grado del grupo 3, o sea, tiene más riesgo de progresión, es predominantemente 4, con algunas áreas de 3. Y bueno, así ustedes pueden seguir. El grado del grupo 4 es que sea todo 4, o que ya tenga un componente de 5. Bueno, la idea es que esto ustedes lo pueden mezclar y que son grupos pronósticos. Posteriormente, el clínico lo que hace cuando uno determina el TNM patológico, que tiene que ver con el tamaño, qué estructuras compromete, tiene o no tiene cambios linfáticos comprometidos, tiene o no tiene metástasis demostradas, y listo, esto, digamos, en conjunto con el grado del grupo, es lo que le va a dar al paciente el pronóstico real que le va a poder decir el urólogo. Ahora, ¿cuál es la clínica de esto? Ustedes tienen un adenocarcinoma temprano, el adenocarcinoma temprano puede ser asintomático completamente, ¿sí? O sea, se puede estar ahí y nadie se entera, porque pues no, digamos que no genera ningún síntoma, simplemente ha crecido ahí algo, pero no tiene mayor implicación. Ahora, cuando se encuentra es por algunas razones particulares, porque el paciente fue a un control o le hicieron un tacto rectal y de forma incidental el urólogo, como acuérdense que el tacto rectal les da acceso a una zona periférica, ¿no? A una parte de la zona periférica de la próstata. Entonces, como los tumores aparecen en la zona periférica, el urólogo es capaz de sentir el cáncer, ¿sí? Muchas veces el cáncer se siente pues duro, ¿sí? Es una masa pétrea. Entonces, eventualmente, si el paciente, digamos, tiene un tumor pequeño y el urólogo lo encontró, pues ya lo va a estudiar, ¿no? O porque le hicieron un examen de PSA, tienen un prostático específico y se lo encontraron elevado y pues le hacen todos los exámenes adicionales a los que no se encuentran, pero puede no tener el mismo síntoma. Ahora, cuando ya está clínicamente avanzado, cuando crece, pues digamos que el problema va a ser la obstrucción, que viene siendo lo que hemos hablado ahorita, la obstrucción de cualquier endoplasia, o algunas cosas adicionales si es que el tumor ya hizo metástasis, ¿sí? Por ejemplo, el dolor lumbar, si el tumor ya hizo metástasis a la columna lumbar. Ahora, el PSA, digamos que se ha propuesto y se utiliza como herramienta diagnóstica y de seguimiento, pero hay que verlo como con cuidado porque hay muchas cosas que lo pueden alterar, ¿sí? Acuérdense que les dije que lo normal es que el PSA esté bajito en un hombre, digamos, sano, pero ustedes pueden alterarlo de algunas maneras. Entonces, una prostatitis puede generarles un PSA elevado. Una manipulación de la vía urinaria puede generarles un PSA elevado. La eyaculación per se puede generar un PSA elevado. El tacto rectal puede generar un PSA elevado. Entonces, y otras cosas, por ejemplo, la hiperplasia prostática también. Pero, ¿qué se ha utilizado ahora? Entonces, hay unos límites, ¿no? Entonces dicen, pues este PSA está elevado, pero no está tan elevado. Entonces, hay unas tablas en donde ellos, digamos que ya se han logrado estudiar, que hay unos niveles desde los cuales el PSA es muy sospechoso del cáncer, ¿sí? Y otros en los que, bueno, no sabemos, toca estudiar más a este paciente. Entonces, digamos que ahí también tiene importancia porque, pues, como les dije, es producido por las células epiteliales. Entonces, eso que implica que si ustedes tienen un paciente al que operar, pues no debería tener próstata, no debería tener PSA elevado. Y si el paciente empieza a elevar el PSA es porque algo le quedó y algo le está creciendo, ¿sí? No sabemos si es tejido normal o si es tejido, digamos, cancerígeno.
Entonces también se puede utilizar como un biomarcador para seguimiento. Sí. Por ejemplo, yo estoy leyendo que cuando hay un caso de una cosa, pues está organizado. No. ¿Cómo no se Sí, la biopsia no se debe hacer en los cosas. Pero si por ejemplo tengo un paciente que tenga una interfase y además necesito una cosa Sí. Digamos que ahí lo importante es que usted determine que tiene la prostatitis. Si a usted se le escapa la prostatitis y la biopsia, pues está poniendo al paciente en un riesgo grandísimo. Pero acuérdese que la prostatitis tiene unos síntomas clínicos. O sea, lo importante aquí todo casi va a arrancar desde la clínica que ustedes vean en el paciente y lo que el paciente les está diciendo. Y si el paciente tiene fiebre, está mal, está orinando sangre, tiene mucho dolor y tiene malestar general, como cuando usted tiene una infección, no sé, una amigdalitis o una apendicitis, pues usted sabe que ahí hay algo extraño que tiene que ver más con infección, ¿sí? Porque le va a generar unos síntomas de infección. Entonces usted puede cultivar a ese paciente. Lo cultiva y dice, bueno, si tiene una E. coli. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar la E. coli. Cuando el paciente esté tratado, usted le hace su biopsia, ¿sí? Pero no lo va, o sea, la idea es que si usted tiene una infección concomitante, primero trata la infección y después le hace la biopsia. Esa es como digamos como que la lógica detrás de eso. Porque si usted se le pasa la infección clínicamente y biopsia al paciente, pues le puede aumentar el riesgo de que haga una sepsis. ¿Sí? Bueno. Ahora, eso de los grados grupos que les estaba diciendo, pues tiene importancia en el tratamiento y en el seguimiento. Entonces, por ejemplo, hay esto que es algo que se hace en algunas entidades, acá en Colombia creo que se hace en algunos sitios como que tienen clínica de próstata, y en el extranjero en algunos sitios también, que son como centros de referencia. Que ustedes tienen un cáncer que es grado grupo 1 y además tiene un volumen tumoral bajo de las imágenes, a ese paciente muchas veces se le hace serológico, pues, o sea, se le puede proponer seguimiento, ¿sí? Pues por todas las implicaciones que tiene una prostatectomía radical. Ya les dije que les van a quitar una glándula que les genera la DHT, que es lo que mantiene los caracteres secundarios masculinos. Corren el riesgo de que se les lleven además los nervios y los vasos asociados a las erecciones, o sea, el paciente puede quedar impotente. Entonces eso le va a afectar su calidad de vida de una forma importante. Entonces, pues claro, a estos pacientes, este grupo de pacientes se les puede ofrecer esa posibilidad, una posibilidad de observarlos. Ahora, hay otros a los que no se les puede hacer eso. Toca ofrecerles prostatectomía radical o radiación con o sin manipulación hormonal, ¿sí? O sea, con o sin bloqueo hormonal. Estos pacientes van a tener una sobrevida bastante buena, más del 90% van a tener una sobrevida de 15 años o más. Y digamos que podrían llegar a ser la mayoría, ¿no? Y el metastásico, que ya pues el tratamiento de este metastásico ya no les quita ni siquiera la próstata, les hacen castración, puede ser castración química o con mastectomía. Obviamente el tratamiento va a depender de qué tan biológicamente importante, qué tan biológicamente grave es este cáncer, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Pues por la progresión local y la metástasis, la posibilidad que tiene ese cáncer de hacer esto, y cómo lo vamos a ver con el grave grupo, o sea, con el inicio. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Gracias.